Estamos en el mes de abril y empezaremos una serie este mes. Todo lo hice por ti. Qué lindo nombre, ¿verdad? Enfocado en el acontecimiento central de la expresión de ese amor incomparable de Jesús, que no dio algo, lo dio todo por nosotros, por toda la humanidad, dando la oportunidad de salvación, de vida eterna. No solamente eso, porque el Padre, dice la Escritura, no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos sus hijos, ¿sí? Y cuánto más no nos dará en Él. ¿En quién? En Cristo, todas las cosas. Así que yo creo que todos estamos pendientes con una expectativa de muchas cosas, promesas que Dios nos ha hecho y que aún no hemos experimentado, aún no las hemos recibido en nuestras manos. Yo creo que están en camino. Tenemos que creerle con todo nuestro corazón, porque este suceso no es una teoría. Además, eso por fe lo hacemos vigente. Yo creo que ese día va a ser glorioso, el día domingo de resurrección. No solamente nos enfocaremos a Jesús antes de la cruz, sino después de la cruz. Hay promesas tan grandes, ¿verdad?, de saber de que en Él no solamente hay salvación, hay sanidad, hay liberación, hay restauración, hay prosperidad, hay vida y vida en abundancia. Den un fuerte aplauso al Señor, por favor. Así me da la señal que está despierto. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy estaré compartiendo uno de los sucesos en todo el recorrido de Jesús, ¿no? Y le he puesto por nombre el mensaje: poniendo la mirada en las cosas de Dios. Mateo capítulo 16, del versículo 21 al 23, dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, qué discreto, ¿verdad?, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres? Yo creo que en este acontecimiento, en este suceso de un Jesús que tenía una vida de propósito, se presenta un gran obstáculo, que todos aquellos, tú y yo, que entendemos que Dios no solamente nos ha creado para y somos un experimento en esta vida, ¿no? Al contrario, nos ha creado y ha trazado desde antes de la fundación del mundo un plan para cada uno de nosotros. Es decir, nuestras vidas son vidas de propósito. Ese propósito tiene que ver con lo ya diseñado, planificado con Dios. Todo lo que Dios crea tiene propósito, y todo lo que tiene propósito Dios lo respalda 100%. Por lo tanto, siempre sus planes serán mejor que nuestros planes. Así dice la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Que ese es lo primero cuando uno recibe a Cristo. ¿Qué es lo que va a buscar? Lo primero que va a buscar es alinearse al propósito de Dios. Y a través de las Escrituras vemos este acontecimiento, ¿no? Vemos de un Cristo que había anunciado, dice, declarando a quién, a sus discípulos, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser ¿qué? Muerto. Pero la buena noticia es resucitar al tercer día. Ese era el propósito de Él. Él sabía ya desde el principio, en Marcos capítulo 1, versículo 35, dice que Jesús, como solía siempre Él estar conectado con Dios, muy de mañana, casi oscuro, se levantaba para conectarse con el Padre. Escuchen lo que le voy a decir. Una cosa es orar,
Una cosa es alabar, una cosa es adorar y otra cosa es conectarse y vivir conectado con Dios, con el Espíritu Santo. Y aquel día quisieron sorprenderlos los discípulos, yendo a buscarlo como diciéndoles: wow, te venimos a despertar. Y Jesús, ¿qué les dijo? Hace rato que estoy despierto. Y al primero que lo he visto ahí es a Pedro roncando, a Juan, a todos. Se sorprendieron y le decían: Jesús, algunos vienen a visitarte, creo que vienen a firmarte para que le firmes autógrafos tu libro último que has escrito. Y él dijo: no, yo no me distraigo, dijo. Al contrario, vamos a predicar a los lugares, a las aldeas. Y me gusta esta palabra, porque para eso he venido. La pregunta del millón es: ¿para qué estás en este mundo? Si tú no sabes el para, entonces vas a tener grandes problemas con el por qué, a la hora que tengas obstáculos, a la hora que tengas presiones, porque todos vamos a tener obstáculos. Por eso siempre soy claro con la gente que recién recibe a Cristo. La mayoría de personas piensan: recibo a Cristo, wow, todo va a ir chévere, lindo, mi matrimonio feliz, mi esposo cambia, ya no va a ser ese renegón, ese gruñón. Mi esposa, ya de bruja a la mujer linda, ungida, sabia, que edifica la casa. Ya la familia Monster se terminó. Ahora somos la familia, no importa la Chilindrina al lado y el Chavo, pero somos felices en la quinta de la Chavo. No es así. En realidad, cuando uno recibe a Cristo, recibe vida eterna, salvación, inmediatamente Dios te traza por el Espíritu. Entiendes que Dios tiene un propósito. Y no todo es color de rosa, van a haber obstáculos. Jesús es nuestro ejemplo. Lea la Biblia de todos los héroes de la fe, de todos los apóstoles, y todos tuvieron grandes batallas y obstáculos. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que antes de no tener a Cristo tenías grandes obstáculos, batallas, problemas, situaciones difíciles en el matrimonio. Tú personalmente, a veces las batallas más duras del día son las que están dentro de ti, y los gigantes que te echan abajo no son los de afuera, son los de adentro. Y lo peor, ¿sabes cuál es? Cuando tú mismo te conviertes en tu propio enemigo. Cuidado. Y le eche la culpa a la esposa, al esposo o a quien sea. Tenemos todos obstáculos, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que Dios ha prometido estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Con Cristo es diferente, Él pelea por ti. Con Cristo es diferente en el propósito de Dios. Dios respalda, te guarda, te cuida, te consuela. Tu mujer no te habla, tu esposo no se quiere ir de la casa, pero ahí está Cristo, que ha dicho: nunca te dejaré, nunca te desampararé, con mi diestra te voy a sostener. Él secará tus lágrimas, te comprenderá, ¿sí? Te consolará, te fortalecerá y te dirá: vamos adelante, no estás solo, no estás sola. Si te he prometido, lo he cumplido, estoy aquí. Además, si dices que estás sola, nada, 24 horas sentado, mirándote, que suspiras. Por eso los cristianos tenemos insomnio santo y no conocemos la soledad. ¿Cómo conocer? Como hijo e hija, sabiendo que tenemos un Padre que ha dicho: si tu padre y tu madre te dejara, con todo yo te recogeré. Esa es la vida de propósito. Saber de que Dios está contigo, te respalda. Su mano poderosa que no se ha cortado de ti estará sobre ti. La mano de Dios, la protección de Dios, el respaldo de Dios, la provisión de Dios. Eso es maravilloso. Por lo tanto, podemos ver qué pasó con Pedro. Cómo se convierte de obstáculo a Jesús. Cuando no hacía mucho, Pedro estaba recibiendo una revelación tremenda cuando Jesús empieza a preguntar a sus seguidores: ¿quién creen que soy yo? Y la mayoría decía: tú eres Elías, tú eres el profeta tal. Y se voltea a sus engreídos apóstoles y les pregunta: ¿y ustedes que han estudiado teología,
y han estudiado en el instituto y en la escuela tal. ¿Quién creen que soy yo? ¿Y qué le dice? Levanta la mano Simón Pedro. ¿Y qué le dice? Yo sé quién eres tú. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira. ¿Y qué le dice? Lo ovaciona, lo exalta, lo honra. Le dice: bienaventurado eres, Simón Pedro, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, ni el instituto, ni la universidad teológica, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo es posible que él, teniendo la revelación, sabiendo quién era Jesús, teniendo revelado las dos naturalezas de Jesús, el Cristo como hijo del hombre, naturaleza de hombre, y el Hijo de Dios, naturaleza divina, tenía de Dios, cómo es posible que ahora tome una actitud del buenito, encima lo reprenda y le llame la atención? ¿Cómo vas a hacer eso? Ven, a ti nomás te hablo. Todos ahí los sapos estaban mirando ahí. ¿Qué le estará diciendo? Le quería dar una consejería a Jesús. ¿Cómo te va a suceder esto? Cuando él sabía que Jesús era necesario que fuera a Jerusalén con fariseos y religiosos, porque tenía que morir, pero al tercer día iba a resucitar. ¿Qué hubiese pasado si es que obedecía el consejo de Pedro? ¿Qué hubiese pasado si Jesús decía: qué bien, gracias por el consejo? ¿Qué hubiese pasado? ¿No moría Jesús? ¿No resucitaba? ¿Usted estaría en el infierno? ¿O seguiría en el infierno? Por eso es bueno levantar manos agradecidas, decirle: gracias, Señor, porque nos enseñas que cuando hay propósito hay que respetarlo. Y para tener un propósito y mantenerse en el propósito de Dios, tenemos que estar conectados. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy hablando? Por eso es importante vivir una conexión divina constantemente con Dios, porque un día puedes estar wow, y otro día wow. Un día la esposa te puede decir: hoy te amo, y el otro día no, se pone brava la esposa. Si no, vea en Génesis. Seguro que Eva era muy amorosa con Adán. Dios mío, ellos no tuvieron ni pasado. No podríamos decir que tuvieron experiencias, falta de paternidad y que tuvo que ir al encuentro. Nada que ver. Fue formado adulto ya. No tuvieron que cortarle el cordón umbilical. Por eso el único que no tenía ombligo, que no tuvo ombligo, fue Adán. Pero ¿qué le pasó? ¿Con quién se estaba conectando Eva? Con Satanás. Nada bueno puede uno recibir conectarse con Satanás. Las cosas del diablo son cosas del diablo. Lo del diablo, del enemigo, es enemigo. Nunca lo de Dios te va a apartar de Dios. Lo de Dios te va a acercar a Dios. Pero él, Satanás, siempre trató de llevarle ¿dónde? Al razonamiento, al sentimiento, a la emoción. Con que Dios te ha dicho que no puedes comer con ningún árbol. No. Que tuvo que ir a negociar, a dialogar con el enemigo. Con el enemigo tiene que ser uno drástico. Así lo fue Jesús. Apártate de mí, Satanás. Cállate, Pedro. Yo tengo una vida de propósito aquí. Tienes que tener mucho cuidado. Por eso a través de la palabra del Señor podemos ver a un David, un hombre conforme al corazón de Dios, que mientras era un joven, un muchacho apasionado, conectado con Dios, la unción de Dios, recibió el Espíritu Santo, la unción de Dios, pudo lidiar con el enemigo, y ahí es donde venció a Goliat.
Miles de mujeres seguro que lo ovacionaban. David es mejor que Saúl, venció a 10,000. Wow, le mandaban ovacionar todas las doncellas, las chicas, hacían cola. Nunca pecó, porque estuvo conectado con Dios. Pero aquel día que se desconectó con Dios, que tenía que estar en línea de batalla, ahí puso su mirada, no en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. Y porque miró, ¿cuál es la lección? Nunca pongas la mirada en las cosas que no tienen nada que ver con tu propósito. Mira lo que es dentro de tu propósito. No pongas la mirada en aquella fulana, ni la vecina, ni el esto, ni el otro, ni la compañera, ni el compañero, para nada. Pon la mirada en tu esposo, en tu esposo, porque si Dios los unió, lo que los unió, el hombre no podrá separarlos jamás. Hay un propósito. Mira las cosas que convengan, que nutran, que alimenten tu matrimonio, que traiga bendición para tu matrimonio. Eso, lo que tú miras, eso lo vas a recibir en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo que puedo ver también a través de la palabra del Señor, Jesús no se dejó convencer por un consejo basado en sentimientos, y lo hemos hablado esto. Cuidado de quien esté recibiendo consejo. Aquel día que Josué celebró la gran batalla, viendo sobrenaturalmente cómo Dios le abría las puertas de Jericó, que estaban bien cerradas y cerradas, los muros cayeron. Él entró y celebró de una manera increíble, pero cometió un error. Se desconectó con Dios, porque él siempre preguntaba a Dios. Los hombres de Dios hicieron eso toda la vida. Hasta el mismo David, si no le preguntaba y le daba las estrategias y le decía, ya puedes entrar, voy a entregar a tus enemigos en tus manos, él no hacía nada, no movía nada, no salía a la batalla. Y Josué cometió el error. ¿Qué hizo? Fue a consultar con unos jóvenes que le dieron un consejo sin experiencia, jóvenes desconectados de Dios, y eso le trajo una humillación tan grande, porque cuando fue a pelear con Jai, perdió en Jai, fracasó en Jai. Tú tienes que tener cuidado de quién está recibiendo el consejo. Acuérdense, el que le estaba dando el consejo no era cualquiera, era un apóstol. Así que tú tienes que tener cuidado de quién recibes el consejo. No, pastor, pero es un reverendo, doctor en ciencias divinas, es pastor, es apóstol, es profeta, es maestro de maestros, teólogo, evangelista. ¿Qué tiene que ver el título? Aquí tiene que ver con cuánto ese hombre o esa mujer esté conectado con Dios, y qué hay detrás de ese hombre, esa mujer de Dios. Ese fue el problema de Josué, que fue a conectarse con alguien que no debería conectarse, es decir, recibir el consejo de alguien que no debía recibir el consejo. Mira que Samuel no era cualquiera. Samuel desde niño ministraba a Dios en el templo. Dormía cerca del arca, es decir, cerca de la presencia estaba. Pero, ¿qué sucedió? Después de haber ungido al rey Saúl, mezcló sus emociones y sus sentimientos. Y Dios le dijo, ese que se llama rey, no lo quiero. Yo nunca lo levanté, fue levantado por hombres, y tanto, bueno, pues ahí lo tienen. Ese desobediente y rebelde, lo he cortado su liderazgo. Vas a decirle que lo corté, que tengo uno mejor que él. ¡Ay! ¿Cómo se puso Samuel? Llorando. El primero que debía haber llorado, el más compasivo y misericordioso, era Dios. ¿Y qué le dijo? No llores, llorón. Eso dije yo, no llores. Cuídate de gente emocional y gente sentimental, y no mezcles tus emociones y sentimientos con gente que abren tu corazón y que por una situación determinada que se presente y pides un consejo, te van a dar un buen consejo. Tenemos que actuar como espirituales que somos. Los espirituales recibimos consejos espirituales. Es más, ni usamos lógica, ni usamos razonamiento. Como espirituales sabemos discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios.
Amén. No tiene que, digan, no tiene que ver con el título. Digan, gracias, pastor. Porque aquel día que Naamán era el más en el ejército, lo tenía en grande estima el rey de Siria. Pero en su vida privada llegaba y se miraba al espejo. Wow. No fue casualidad de que llegue una muchacha, una joven, a su casa. Esa es la vida de propósito. Por eso no la vemos llorando y diciendo: "Ay, odio ese militar, ese hombre, arrastrando, saqueó mi casa, me trajo, ¿a dónde me trajo? Ahora fuera de mi pueblo". Nunca se lamentó, nunca juzgó, nunca lloró de su pasado, su mal pasado, nada. Porque la gente de propósito tiene eso. Sabe que cuando tú lo mueves, cuando Dios te mueve a ti y eres de propósito, Dios te mueve con un propósito y tienes que tener una buena actitud, listo para ver cómo y con quién te va a usar, y vas a ser de bendición donde sea que vaya. Y es ahí donde ella le dice y le da un buen consejo a la esposa: yo conozco a un hombre de Dios, el poder de Dios se manifiesta a través de él, se llama Eliseo. Y agarró entonces su mochila y todo esto, llevó recomendaciones. Primero él, pensando con una forma de pensar que no era la forma de pensar de un hombre o una mujer de propósito, pensando que porque bueno, lo tuvieron en gran estima, entonces lo iban a atender, wow, como un rey ahí. El rey mismo de Israel lo desecha, porque puso su mirada en él y dijo: ¿qué creen? ¿Qué puedo hacer? Yo no tengo el poder. Vaya donde el hombre de Dios. ¿Y sabe qué? Eliseo conocía de su área que él tenía, y por eso dice la palabra que no ni lo recibió en su puerta. Naamán llegó con su limusina y con sus cuates, guardaespaldas, con todo. ¡Wow! La maletera llena de oro, de regalos y todo eso. Y Eliseo dice: este no va a ser bendecido, a menos que le eche abajo eso feo que tiene, que se llama orgullo. Es imposible recibir de Dios, porque el orgullo, ¿sabes qué? Tiene la tendencia siempre de la autosuficiencia. Y los lentes ahumados del orgullo nunca te permiten ver que tú no eres perfecto, que tienes que cambiar, y mucho. ¿Y qué le dice? Le da instrucciones. Él le dice: dice el hombre de Dios que usted vaya al río Jordán y se zambulla 7 veces. Y él se enojó. Se enojó. Porque eso es lo que tiene la gente orgullosa. Dígale a su esposa, estoy hablando para los que quieren dar consejo a otra iglesia así, dígale. Y cuando se enojan, cuando tú como esposo o como esposa le quieres dar el consejo a tu esposo o a tu esposa: mira, mi amor, y tienes que tener cuidado. Uy, ¿cómo le digo? ¿Cómo le hago? Mira, y los hijos también dicen: ¿cómo le decimos a la mamá? Uy, se pone brava. Y hay que tener cuidado. ¿Por qué? Se enojan. ¿Qué? ¿Y qué te has creído tú? Y empieza a sacar los trapos. En el año 1949, tú hiciste sinvergüenza, que me hiciste infiel. Y tú también, que pensabas que tu madre, esa vieja bruja, igualita eres tú, que estás por allá, y que esto, y que me miras aquí, que todas esas cosas. Ya. Ahí nomás. De ahí salió ese mal consejo, que es de un mal conejo. Cuando la mujer te dice algo, nunca le des la contra. Y hay gente que vive así. Pregúntale a Can. No. Si hago esto, olvídese. Ay, me va a robar un tiempo de paz y todo eso. No haga eso. La peor palabra en una vida, o en un matrimonio, en una familia, es la resignación. No se resigne. Aleluya. Haga todo lo que... Si no hay oídos para acá, hay oídos para el cielo. Y Él sabe lo que hace. Él pone el deseo como el actuar, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él convence, Él escudriña, Él redarguye, y Él puede cambiar. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces él se enojó, se puso bravo. Y vamos a esto. Muchas veces no tiene que ser un apóstol, ni tiene que ser un pastor, ni un evangelista, ni un maestro, ni un profeta. Sencillamente alguien que tiene sabiduría de Dios. Se acercan los menos pintados, los siervos, y le dan el mejor consejo. ¿Y qué le dijo? En pocas palabras, parafaseando: mi señor está loco, se enoja y se enoja. El que va a perder es usted si no le hace caso y no obedece. Yo fuera usted, nosotros fuéramos usted, Dios mío, para una nueva vida, estar sano. Imagínense la ilusión, el sueño que tenía. 20 veces nos zambullimos, ¿no es cierto? El otro decía: claro que sí, tratando de convencerlo. Esto es para beneficio de usted, no de Eliseo. Hágalo. ¿Pero qué? ¿Aquí? Sí, ahí. ¿Y por qué en mis ríos, en la piscina, que hay ese hidromasajes? Nada, ahí. No importa, como sea, como quieras. 7. Y cuando lo hizo y obedeció, gracias al consejo de alguien que no tuvo título, pero tenía sabiduría de Dios, conectado con Dios, este hombre fue limpiado. Una nueva vida le esperó. Bendición del cielo. ¿Cuántos me están entendiendo? La pregunta, ¿sabes qué? ¿Cuál es? ¿De quién estás recibiendo los consejos? ¿Sabes cuántos años dejas de ver tu milagro, las promesas de Dios, que Dios promete y cumple, pero Él no puede hacer nada? Primeramente, que tengas que quebrantar tu orgullo, porque la Biblia, ¿qué dice? El que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Humillémonos pues en la poderosa mano de Dios. Y me voy a humillar, ese es el principio. Por eso lo metió 7 veces abajo. Si no te humilla, no te puede exaltar. Entonces diga: entonces, Señor, humíllennos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser humillados? Yo he visto que algunos no te puede exaltar, no te puede bendecir, no te puede engrandecer. Dios siempre en el proceso lo va a hacer. Así que tenga el cuidado de recibir un mal consejo de alguien desconectado y que le comparta su experiencia y diga: no, yo no tengo que ser humillado. ¿Qué sacrificio? ¿Qué? Nada. Y va a evitar que Jesús vaya a la cruz. Cuesta, hay que sufrir, duele la humillación, reconocer y pedir perdón, pero usted lo hace. Cuando hay sacrificio, cuando hay esfuerzo, cuando hay humillación, pregúntele a Jesús, los cielos se abren y el poder se manifiesta. Aún los muertos resucitaron. Aleluya. Si tu matrimonio está muerto, va a resucitar. Tu familia va a resucitar. Tus negocios van a resucitar también. Podemos ver a través de la palabra del Señor, podemos ver que siempre cuando tenemos una vida de propósito, Dios nos respalda. Y como Dios entiende de que no somos perfectos, aún en las imperfecciones, en las fallas, escrito está: todo opera bien a los que aman a Dios, conforme a su propósito hemos sido llamados. Ese versículo no es para gente sin propósito. Ese versículo no es para gente que tiene sus planes y dice: mis planes son mejores, yo hago lo que quiero y se acabó, y yo soy así, a mí nadie me cambia, y esto y el otro. No, qué consejo ni consejo. Además, yo tengo 60, 70, 80, 90 años. ¿Quién te ha dicho que los años cambian a la persona? Los años vienen solos. Que el único que te cambia se llama Jesucristo. Es el poder de Dios. Cuando hay un corazón abierto que desea lo mejor, y lo mejor siempre estará alineándonos el propósito de Dios. Por eso la Biblia dice: fíate de Jehová tu Dios y no te apoyes en tu propia prudencia. Mira, qué lindo este versículo.
reconócelo en todos tus caminos. Nadie puede reconocer a alguien que no conoce. Esto es para los hijos y para las hijas de Dios. Este es para la gente de propósito. Y Él dice, cuando lo reconozcas, cuando te arrepientas y digas, he fallado como David, y estás dispuesto totalmente de todo corazón con un arrepentimiento genuino, porque sabes que en el propósito tú has sido diseñado para ser de bendición, y tu testimonio tiene que ver mucho con ello. El cambio va a bendecir. Entonces dice, y Él, Jesús, enderezará tus veredas. Pastor, a mi esposo nadie lo endereza. A mi esposa, eso, para enderezarla, Dios mío, he contratado masajistas, todo, puro conejo, pero nadie le endereza. Jesús te endereza, Jesús le endereza. Si tú lo reconoces y no te fías de tu propia prudencia, de lo que piensas que sabes, sabiduría del mundo, sentido común, la sabiduría de Dios es muy diferente, trae cambio, se alinea al propósito de Dios siempre. Por eso Dios, al entender sobre ello, siempre va a estar y podemos contar con Él en todo momento. Muchas personas que no están alineadas al propósito de Dios o se desalinearon porque fallaron, ¿sí? Y no se arrepintieron y no se perdonaron, cargaron la culpa, cargaron la condenación en sus vidas y están atrapados por años en el mismo kinder, en el mismo primaria, no crecen, no avanzan. Sus vidas, sus matrimonios igual, siguen las peleas, siguen las disputas, los menosprecios, siguen todas esas cuestiones. Tú te das cuenta, porque una persona no es lo que dice que es, ni lo que otros dicen que es. La persona es lo que hace. Entonces tú te das cuenta que la cosa anda mal. La cosa anda mal. Pero entonces buscas a Dios y las cosas van a cambiar cuando entiendes que este versículo es para la gente de propósito, no gente perfecta. La gente que falla como Abraham, la gente que falla como David, la gente que falla como Moisés, la gente que falla con cuantos héroes, hombres de la fe, la gente que falla como un Elías, el hombre del fuego. Elías pensaba de que la batalla había terminado. Ya había avergonzado a Baal en el altar y todo esto. Fuego cayó del cielo. Qué tremenda unción, hombre de Dios. Y luego dijo, aquí sello la victoria. Agarró a todos los profetas infieles, ¡pum!, les cortó la cabeza y dijo, pero él no sabía, y ahí les voy a ayudar en una enseñanza, que esto quede enseñanza en su corazón. Él pensó que su batalla había terminado. Pero la batalla aún no había terminado. La peor batalla la tenía con Jezabel, porque ella era la que tenía todo el espíritu. Se puede decir, Jezabel fue el testaferro del dios Baal. Ella tenía todo esto, ese espíritu, manipulaba, y todo lo que hizo, intimidó a cuantos profetas, seguidores, partió el corazón de ellos para que sigan a los ídolos más que al Dios de Israel. Todo lo que hizo. Por eso a través de la palabra del Señor vemos que él no estaba preparado. Él dijo, ya terminó, y de sorpresa le cae un emisario diciéndole, dice Jezabel, la reina Jezabel, qué reina sin corona, dice de que así como usted ha matado a cuantos profetas, en 24 horas va a terminar como ellos también. ¿Y qué pasó? Elías, Dios mío, que no estaba preparado, fue sorprendido. Sus emociones, sentimientos se alteraron, cayó en depresión, se fue en el desierto, quería matarse, condenación, todo lo que pasó, y terminó en una cueva. Por eso alguien dijo, escúcheme, este es un dicho, pero llévenlo, le va a servir de algo. Si un burro te da una patada, no te enfoques en la patada, enfócate de quién vino la patada.
¿De quién vino pues? ¿Quién era Jezabel? ¿Era una mujer de Dios? ¿Era una mujer sabia? ¿Tenía sabiduría de Dios? No, era una bruja, manipuladora, controlaba. Era lo peor de 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 lo peor. Se habla mucho del espíritu de Jezabel, pero muy poco del espíritu de Acab. Acab, su espíritu es que Acab, por ese espíritu fuerte de manipulación y control, su voluntad ya era doblegada. ¿Por qué estás así triste, Acab? Es que yo quería y me gustó esa viña de Nabot, pero he ido y no me la quieren dar. Pero tú eres el rey, ¿qué haces? Ya, vaya para allá, yo voy a ir a... Como sea, voy a adquirir esa viña y te la voy a dar. Y claro, sabiduría del mundo, astucia, no hay escrúpulos. Conspiró, hizo tantas cosas y mandaron a matar al dueño de la viña para entregarle esto. Esa mujer era tremenda. Se dice que Jezabel era el monumento de la naturaleza caída. Nunca fue corregida, nunca cambió en nada. Eso es terrible. ¿Conoce ese tipo de personas? Digan, ay de mí. Digan, ay de mí. Ah, qué lindo. Tengo coro por lo menos, todavía. Pero ella no sabía que cuando alguien se mete con un hombre de propósito, tiene que ser bien burro o bien burra, porque no terminan bien. ¿Cómo terminó Jezabel? Los eunucos la tiraron del la terraza hacia abajo, ¡pum!, explotó y los perros se la comieron. Porque un hombre de Dios tiene el respaldo de Dios. Una mujer de Dios tiene el respaldo de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? No te intimides nunca. No eres perfecta. Has llegado a una cueva, pero Dios te va a sacar de esa cueva. Pero ¿sabe cuál es lo lindo? Digan todos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y esto es conforme al propósito. ¿Conforme a qué? ¿Conforme? ¿Cuánta gente de propósito hay aquí? ¿Cuántos han sido llamados? Todos tenemos un llamado y por eso hay un propósito que responder. Yo no sé, pero esto feo, con amenazas, con extorsión y con toda cuestión, ¿sí? Toda la angustia, se olvidó de su siervo y lo abandonó. Ahí viene lo mejor. ¿Cómo es? Esto es para la gente de propósito. Fallamos, nos olvidamos de cosas, terminamos en lo peor, vivimos momentos de desierto. Pero Dios nunca nos deja. Se lo dijo a Jacob: y no te dejaré hasta cuando haya hecho lo que te he dicho. No te va a dejar. ¿Qué sucedió? Dejó al siervo. Digan todos, los siervos. Digan, los siervos no reciben herencia. Los hijos sí reciben herencia. ¿Qué hace Dios? Le cambió el gato por el cabrito. No, le cambió el siervo por un hijo espiritual. Cuando sale de la cueva, dicen las escrituras, porque todo lo que se iba a perder, ¿no? En la cueva, estaba que ya no quería ver ni a Dios, avergonzado y todo eso. Pero él no iba a ver muerte. Pero antes de llevárselo, Dios en su omnisciencia ya tenía planificado. Ese es el propósito. Dios ya tiene establecido todo eso. Y lo que tiene es grandioso. Entonces Dios le pone a Eliseo como un hijo espiritual. Y en él deja legado. Y en él deja la doble unción. En él deja herencia. Wow. ¿Quiere que le diga algo? Yo declaro en el nombre de Jesús que si
por situaciones difíciles que has pasado, batallas que has perdido en tu vida de propósito. No desmayes. Dios quita la carga, la condenación y quita el sentimiento de culpa. Y Dios te dice: levántate en el nombre de Jesús. Pon tu mirada en Dios y en las cosas de Dios. Y en las cosas de Dios, el propósito de Dios está respaldado por tu Dios. El diablo ha querido robar herencia para tus hijos, pero en el nombre de Jesús viene un tiempo de restauración, de levantamiento. Va a haber legado, va a haber un manto poderoso para tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Generaciones van a ser benditas en el nombre de Jesús de Nazaret. Den un fuerte aplauso, póngase en pie, por favor.